Señor le bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para encomendarnos a Dios en esta noche. Padre, te damos gloria, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu maravilloso nombre. Venimos en esta noche, Señor, dándote gracias y viniendo ante tu trono, Señor, reconociendo que si estamos parados, si estamos de pie, es por tu gracia y es por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe, nos ministre tu palabra. Háblanos, Señor, enséñanos los misterios de tu palabra, Señor, para nosotros crecer, aprender y aplicar aquello, Señor, que tú pones en el corazón. Te pido por mis hermanos que están aquí, aquellos que están en camino, Señor, y te pido, Señor, que me guíes en este tiempo, Señor, que podamos estudiar tu palabra, mi Dios, con corazón abierto, mi Dios. Creemos, Padre Santo, que tú eres poderoso para transformar nuestros corazones y cada día crecer, Señor, en humildad, cada día crecer y parecernos a Cristo, Señor, cada vez más. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, por favor. Y vamos a leer desde el verso 3. Hemos estado estudiando esta carta y el ejemplo que estamos usando es Cristo, ¿verdad? Como modelo, como paradigma. Y yo quiero que nos enfoquemos, antes de leer todo, en el capítulo 3 y el capítulo 4. Capítulo 3 está contrastando el orgullo. El capítulo 4 está contrastando el egocentrismo. Dice el texto 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a los discípulos de Filipenses, está utilizando dos pecados que hoy en día son muy populares y muy practicados, no solamente en el mundo, sino en la iglesia. El primero, si notan el verso 3, dice: no hagáis nada por contienda o vanagloria. Allí está hablando del orgullo, el corazón orgulloso. Y el 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego el 5 es donde comienza Pablo a enfocar nuestra mirada en Cristo como ejemplo de servicio, de vida, de adoración, de amor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo Dios, siempre resumo eso allí para tener mejor percepción, dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, en el verso 7, el texto nos dice que Dios se hizo siervo, ¿verdad? Dice que no estimó venir a morir por nosotros. Por ejemplo, cuando vemos Juan 1, vamos a permanecer con una marca en Filipenses, Juan 1:14 es el texto que quiero leer. Dice lo siguiente: 1:14 dice, vamos a leer del 1 al 3 y luego el 14. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, fíjense lo que está diciendo el texto, de que la palabra que estamos estudiando, la palabra espiritual, es Dios mismo, ¿verdad? Y luego dice el 14, dice: y aquel verbo fue hecho, ¿qué dice? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Lógicamente aquí Juan, testificando lo que lo vio en carne, dice: como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego vemos Hebreos capítulo
No estoy. Hebreos 1. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y fíjense lo que dice el 3: Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando vemos el libro de Filipenses, en el cual estamos estudiando, este libro, esta parte que estamos estudiando, está utilizando un ejemplo similar para que nosotros usemos el espejo de Cristo para mirarnos como siervos. Y cuando miramos el capítulo 1, utiliza lo que se llama el verso 1 del capítulo 2. Encima el subtema dice exaltación, humillación, y exaltación. Ahora, lógicamente el ser humano, el hombre caído, primeramente busca exaltación, nunca busca humillación. Algo misterioso que Cristo vino a traer a los cristianos, algo que todavía la iglesia no ha podido percibir, ¿verdad? El mayor principio del reino es humillación, algo que se ha perdido. Hoy en día vemos personas peleando por puesto en la iglesia, personas anhelando posiciones altas en la iglesia, nadie sirve a nadie, o sea, todo lo contrario a lo que dice la Biblia que Cristo mostró es lo que hoy vemos en la palabra de Dios. Pero aquí el texto nos dice que el mejor ejemplo que fue Cristo, y si podemos decirlo de esta forma, si nosotros queremos ser exaltados por Dios, fíjense lo que estoy diciendo, si queremos ser exaltados por Dios, ¿qué debemos hacer primero? Humillarnos. Pero yo quiero hacer una pregunta, y esto me gustaría que usted me lo diga en sus palabras. Cuando la palabra dice que seremos exaltados por Dios, ¿verdad? Y vamos a buscar Santiago ahora para utilizar un ejemplo de referencia. Santiago 4. Santiago 4. Aquí está verso. ¿Dónde ando? Sí, gracias, hermano. Verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué quiere decir que Dios nos va a exaltar? ¿Qué quiere decir eso? De esto depende, voy a decir algo. Muchas veces, si tenemos una respuesta errónea, viene de una percepción errónea. Pero nunca debemos de tener miedo al contestar mal, porque estamos estudiando para corregir la mala percepción, como me pasa a mí igual. Entonces hay veces que decimos, y si no sé, bueno, si no sabes, te vas a la casa sin saber. Entonces cuando yo digo hago preguntas, lo que usted tenga, su capacidad, usted lo tira. Y puede veces que sea cierto, muchas veces no. Entonces la razón por qué digo eso, porque yo sé cuando yo hago preguntas, a veces parecen comprometedoras, y no. Simplemente estamos estudiando y aquí todos nos declaramos ignorantes, ¿sí o no? Todos, aquí el que nos está enseñando es Dios. Ahora, ¿qué quiere decir aquí Santiago? Porque en Filipenses dice que Cristo fue exaltado. Vamos a ver aquí qué quiere decir humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro también lo dice, creo que el capítulo 5, cuando fuere tiempo, ¿verdad? Él os exaltará cuando fuere tiempo. En lo que usted piensa, voy a buscar la cita de Pedro. ¿Qué usted entiende por Dios nos va a exaltar? Es el que va a tomar en cuenta las cosas presentes, ¿vale? Bueno, está diciendo, vamos a pensar en este contraste. Satanás quería él exaltarse, ¿verdad? El hombre hoy en día sin Cristo quiere él exaltarse, quiere estar por encima de todo el mundo. Todo el mundo quiere gobernar, todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere fama, riqueza, etc. Pero ahora vemos que la ley que Cristo nos ha dejado es, el segundo mandamiento, ¿verdad? Es humillarnos, no exaltarnos.
Pero primera de Pedro, mire cómo lo dice. Igualmente, jóvenes, está sujetos, o voy al 6 para no confundirlo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí está la palabra otra vez, exaltar. Entonces, ¿qué quiere decir aquí exaltar? Porque exaltar a una persona puede ser alabarla, ponerla en alta estima, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué quiere decir el texto de que Dios a nosotros nos va a exaltar. Porque es muy importante corregir esta percepción si la tenemos equivocada. Nadie tiene una respuesta, no dice nada, ¿no? Yo me iba a referir justamente a la palabra. Exaltar es alabarlo, colocarlo en una posición. Bueno, en este caso Él es Dios a nosotros. Sí, pero ahí me confundí. Si Exacto. Dios a nosotros, Exacto. Dios no nos va a alabar a nosotros. Exactamente, sí, claro que sí. Él nos va a alabar, nuestra alabanza viene de Dios. Él es el único que nos puede dar la alabanza que merecemos cuando somos fieles, claro que sí. Incluso eso nos ayuda a buscar la gloria de Él y a buscar la aprobación de Él. Cristo dijo, no recibo gloria de hombre, pero de Dios sí. Entonces dice, Dios nos va a exaltar. Pero en este caso debemos de ver qué es o cuál es la exaltación que aquí vamos a recibir. Es muy importante entender esto, ¿verdad? Y le voy a dar tiempo, no tengo prisa de verdad. Porque basado en lo que pensemos de esto, nuestro corazón allí debe de entender. ¿Qué quiere decir? Que si yo me humillo, a mí Dios me exalta. Cuando tomar un lugar de que voy a dejar que hagan, no voy yo a hacer, no voy yo a pasarme por encima. Ustedes están batallando con que Dios no nos va a glorificar, ¿verdad? A lo mejor esa es la dificultad de la pregunta. Muy grande. Que Él nos va a exaltar a nosotros, ¿verdad? ¿Puede ser esa la confusión de que Dios nos va a exaltar? De la forma literal. Sí. O sea, la batalla de responder aquí, ¿qué quiere decir Dios nos exaltará? Dice, humíllense, sí. Creo que sí, esa es parte de la exaltación. En esto, o sea, en someternos al Señor, ¿verdad? Humilladamente. La exaltación aquí no refiere a que no va a ser mayor que nadie. No es que es una competencia y que el Señor te va a exaltar sino que el Señor nos va a honrar nuestra actitud, y esa honra no necesariamente es lo que el hombre quizá a veces define como hombre, o sea, sino que el Señor va a estar contigo, te va a honrar en la situación que sea. No creo que tiene que ver exactamente con posición que te va a llevar sobre otra persona o lo que te va a hacer. Sí. Miguel. Bueno, el Señor cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y dice, muchas de las veces nos los han puesto, bueno, aquí cuando venimos en las prédicas o en cualquier servicio de acá, ¿no? Así, de fácil. Cuando afuera nos decían, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere compartir la gloria de Él con nosotros, ¿no? Y el favor y su gracia de Él viene de Él. Entonces en ese momento Él ya nos está dando en el favor. O sea, nos está exaltando porque sin Él no somos nada. O sea, pero siempre respetando el orden de Él, sabiendo que Él es, sin Él no somos nada, y Él es el Todopoderoso. Y ese concepto, por eso es que viene en las iglesias, ¿no? El concepto de que unos tienen mayor grado de espiritualidad y otros menos. Sí, y sí. no es así, todos somos iguales ante Dios, tanto como Donald Trump, que tiene más. Donald Trump no, delante de Dios no es igual que nosotros. Pero lo que me refiero que él igual va a entregar. Sí, te entiendo, sí, claro que sí. Él ya va a morir y eso. Entonces, la diferencia es que ahora nosotros conocemos a Dios y su favor y su gracia está con nosotros. Esa es la exaltación que nos da todos los días a través de muchas cosas, o sea, de perdonar, de ir al trabajo, de ver que esa persona es diferente. ¿Y qué tienes? ¿O por qué tú no padeces nada en eso? Mira, la economía. Es la exaltación que nos da Dios. No sé, hasta ahí. No, está bien, es válido. La respuesta es válida. Lógicamente o sea, estamos estudiando. Vamos a entender, estamos estudiando, no estamos en competencia a ver quién lo dice bien o mal. Estamos aprendiendo la palabra. No sé si recibiste la pregunta. Ok, estamos en Filipenses 2 y allí hay un contraste
de humillación y exaltación. La palabra dice en Santiago y en Primera de Pedro, dice que humillaos ante Dios y Él os exaltará. La pregunta es, ¿qué quiere decir allí o qué Dios nos quiere decir con que Él nos va a exaltar a nosotros? Esa fue la pregunta. Bueno, como todos creo que están batallando con esa pregunta, porque lógicamente esto lo estoy preguntando insistentemente porque es una parte clave para la interpretación bíblica que nos va a ayudar a estudiar. Siempre que veamos esto, yo con algunos he compartido que yo uso anclas para estudiar. Nunca, Miguel dijo que Dios quiere compartir su gloria. Con todo el respeto, eso es una herejía. Dios no comparte su gloria. O sea, herejía es algo totalmente contrario a Dios. Entiendo tu posición, yo entiendo dónde vienes, pero la gloria es solamente de Dios. Él no comparte eso con nadie, nunca ni desciende ni en es parte, sino que su gloria, incluso fuimos creados para glorificarle a Él, solamente le pertenece. Entonces, pero yo entiendo la percepción de donde trajiste la idea, de que Él comparte su gracia, su misericordia, su poder, pero la gloria, para tener eso claro, es solamente de Él. No recibimos gloria en ningún momento. Okay. Eso es una parte. Bueno, ¿qué anclas yo uso cuando estudio? Por ejemplo, cuando yo interpreto la Biblia, que yo veo que hay un texto que posiblemente me está exaltando, inmediatamente yo me detengo en ese texto y uso las anclas que le voy a compartir. Toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Nosotros merecemos? ¿Qué merecemos? Sí merecemos algo. El infierno. Debemos de verlo así. Él merece toda gloria. Merecemos condenación. Lo que tenemos y somos es por gracia. Bueno, esos son anclas que uno usa. No se puede mover la Biblia. Eso es fundamental. Ahora, la salvación es Cristo más. La salvación es Cristo más. ¿Qué más aparte de Cristo, la salvación? Que la salvación se gana por, es Cristo más, ¿qué le agregamos? Nada. Cristo solamente. Esos son anclas. Cristo solamente. Ahora, nosotros la fe, para corregir, por ejemplo, lo que dice Néctor, la fe solamente es abrir la mano para recibir el regalo, pero no cooperamos. Entonces, Cristo más nada. Es Cristo solo. Son anclas que nos ayudan. No colaboramos con la salvación, las recibimos. Una vez salvos, debemos hacer obras. Una vez salvos, del otro lado del puente ya tenemos el poder del Espíritu, la palabra, debemos evidenciar esa salvación. Ahora, esos son anclas que son inmovibles. Si la movemos, se confunde el texto. Exaltación en este texto, siempre que yo interpreto algo de esta magnitud, no soy absoluto en lo que digo, sino es hasta donde me alcanza. ¿Okay? Nosotros fuimos humillados por el pecado, ¿verdad? Si pudiésemos decir, ¿qué quisiésemos tener debajo de nuestros pies? Eclesiásticamente hablando diríamos Satanás, ¿verdad? Pero el texto está hablando aquí que nos va a exaltar cuando fuere tiempo, hablando de la glorificación. Ahora, si yo le pregunto, acuérdense, justificación, santificación, glorificación, ¿qué está ausente en la glorificación? Dígalo duro. El pecado. Entonces, aquí el texto está diciendo, seremos exaltados sobre el pecado. Seremos victoriosos sobre el pecado. Venceremos sobre el pecado. Esa es la exaltación. Si nos humillamos, el Señor pelea nuestras batallas. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque las iglesias han hecho un lío con todas estas palabras. Cuando la palabra dice Dios pelea mis batallas, no quiere decir que yo estoy en mi casa durmiendo y Él sale a pelear por mí, sino que yo atravesando la aflicción, Él está conmigo. Yo cuando estoy luchando con el pecado, Él me completa lo faltante, pero es en nuestra práctica que nos ayuda. Ahí somos vencedores. Ahora, exaltación aquí, cuando nosotros nos humillamos, ¿saben? Si yo le preguntaría, ¿qué es lo que humilla un siervo? ¿Qué es lo que humilla un siervo? ¿Qué me diría? ¿Qué humilla un siervo? Si ustedes dicen,
bueno, ese es el resultado de la humillación. Pero ¿qué es lo que humilla? Cuando dicen humíllense, ¿qué es? Sí, pero hay una palabra clave allí. ¿Qué es lo que entrega ese esclavo? La voluntad, exactamente. El esclavo entrega su voluntad. Ya, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, el siervo de Cristo aquí está hablando porque nos ejemplifica el verso 5 de que Cristo se despojó. Ahora, increíblemente, Cristo no recibió gloria en la tierra de hombre. La gloria la recibía la aceptación del Padre. Aunque muchos se postraron ante Él, claro, era el único que era digno de adoración, perdón, de adoración, pero dice, todo lo que yo hago, lo hago para glorificar al Padre. O sea, Cristo mismo, siendo Dios, tomó forma de hombre, puso a un lado su majestad, su gloria, y nos dejó un ejemplo. Su voluntad la sometió al Padre, a la voluntad del Padre, y el propósito era la salvación de nosotros. Por amor murió por nosotros. Entonces, fíjense esto. Romanos 5.8. Vamos a leer Romanos 5.8 para que vean lo que dice. Es un texto que hasta el mundo lo usa para defenderse. Recuerdo un italiano en un restaurante, un día me citó este texto y lo utilizan de forma general, como que le aplica a todo el mundo. 5.8 Romanos. Ahora, yo quiero leerlo despacio porque es muy popular el texto, es parecido al de Juan 3.16. Dice, mas Dios muestra su amor. Ahora, muestra su amor nos está diciendo que Dios hace evidente el amor tan grande, porque por ejemplo, si nos sentamos delante de Dios por un segundo y le preguntamos, Dios, ¿de qué tamaño es tu amor? Dios no hay forma de medirlo con regla, con centímetro, no hay manera. Pero luego vamos a ver un texto, a ver si lo encuentro en mi mente, en Efesios, que dice, bueno, sí, ya me llegó, en Efesios 3, que habla de la medida del amor, ¿verdad? Efesios 3. Pero aquí dice, Dios muestra su amor. ¿Cómo lo muestra? Para con nosotros, que siendo aún pecadores, en otras palabras, sin tener precio, o vamos a arreglar esa palabra, siempre digo sin precio, ayúdame con una palabra no sin precio, sino cuando no valíamos nada, es la palabra. Esa es la palabra que buscaba. Cuando no valíamos nada, dice el texto, Cristo murió por nosotros. Por eso, esa es la extensión del amor de Dios, que nosotros no valiendo nada, es como tú decir, oigan bien, Donald Trump toma toda su fortuna y compra algo que no sirve para nada, una chatarra, y le paga a una gente su fortuna por un vehículo que no tiene motor, ni llantas, una carrocería toda abollada, podrida, oxidada. Aquí está mi fortuna, por eso te lo voy a comprar. Ahora, en nuestra mente nos reímos, diríamos, ilógico, es ilógico. Imagínense en la extensión de Dios. Nosotros somos el extremo de no valer nada. Dios es el extremo del valor, de lo que en sí es la mayor expresión de valor. Dios, los dos extremos. Y aquí el texto dice que Dios muestra su amor en que nosotros, aún siendo pecadores, murió por nosotros. Vamos a Efesios 3 para que vean aquí lo que estoy tratando de transmitir. Porque si no entendemos la magnitud de su amor, nuestro servicio será en vano. De ahí parte todo, de su amor. Efesios, estoy ahí, 3. Esta Biblia tiene las hojitas fininitas. Bueno, el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, o todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Ahora, aquí está hablando de que nosotros nos llenamos de la plenitud de Dios, es conociendo su gran amor. Increíblemente, no sé si es el verso, hay un texto, si usted se lo sabe de memoria, que dice la longitud, la altura, la anchura y la profundidad. Está aquí en Efesios, pero el verso 18, ¿verdad? Exactamente, gracias hermano, estaba antes. Dice, bueno, vamos a retomar desde el verso 14.
Ahora, fíjense cómo comienza el 14. Comienza con humillación, ¿verdad? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí está hablando de que en nuestra humillación nosotros no tenemos humanamente la capacidad de vivir para Dios, y allí recibimos el poder o la potencia del Espíritu Santo en nosotros para poder obedecer, para poder vivir para Él, para amar, todo lo que son los frutos. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos o los hermanos en Cristo, cuál sea, y aquí habla de una medida en todos los ángulos. Comienza con la anchura, ¿verdad? Hablando del horizontal. Aquí hay un reflejo de la cruz, si lo pueden notar. Luego habla de la longitud, de hacia adelante a atrás, profundidad y altura. Lógicamente Cristo murió en algo que tiene este ángulo, que es la cruz. Pero aquí lo que está hablando es de algo infinito, de que no tiene medida. Lógicamente cuando humanamente medimos algo, tenemos centímetros, milímetros, pulgadas, pies, metros, etcétera. Y cuando dicen, no, tiene tantos estadios, y se impresiona uno, qué grande, ¿verdad? Mi casa mide tanto, mi carro, mi peta, mi piscina, mi todo. Y vemos que por la grandeza, ¿verdad?, trae maravilla. Bueno, aquí está hablando de una medida inmesurable, algo que no se puede entender. En Romanos nos dijo que su amor es mostrado en que aún nosotros no valiendo nada, Filipenses dice que Él se despojó. Entonces, no solamente vino a morir, no solamente vino a subir a la cruz a morir, sino que vino a dejarnos un ejemplo de siervos. Vino a dejarnos ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Y sirvió Él. Marcos 10:45 dice, porque no vino el Hijo del Hombre para Él ser servido. Incluso, ¿se acuerdan cuando el pueblo se rebeló con Samuel en el Antiguo Testamento y le dijo, queremos rey como las otras naciones? Inmediatamente todos quisieron imitar. ¿Se acuerdan cuando quisieron hacer en Juan 6 a Jesús rey? Lo que Él hizo, se fue. Se fue porque Jesús entendió que solo hay un solo rey. Solo hay un solo rey. Y aquí vemos el contraste lo que es la paradoja del hombre y Cristo. A diferencia de Adán y Cristo, Adán quiso ser exaltado al comer del fruto, Cristo decidió ser humillado. Y los dos tenían la posición, uno tenía ya la posición en Dios que merecía, Cristo era Dios y se humilló. Esa fue la diferencia. En el caso de la naturaleza adámica, que es lo que estamos tratando de cada uno de nosotros transformar, o que Dios nos transforme por la palabra y el Espíritu, es quitar la mirada de nosotros. De esto vamos a hablar el domingo, de este pecado, de quitar lo que es el egocentrismo de mirarnos a nosotros, de buscar el favor de nosotros y de buscar la mejoría para nosotros. Así es que Filipenses está diciendo, no buscando lo de nosotros mismos, sino lo de los demás primero. Y esa fue la diferencia de Cristo. Adán, cuando el Señor le preguntó qué pasó, inmediatamente le echó la culpa a Eva y viceversa, y consecuentemente Eva a la serpiente. Esa es la naturaleza. Nosotros en lo único que debemos de ser egocéntricos es en la culpa. Cuando algo sucede, normalmente buscamos culpables. Cuando servimos a Dios, algo anda mal. Yo no sé si le he compartido de que cuando en mi casa pasa algo mal, aunque mi esposa lo haya hecho, el culpable soy yo, el responsable soy yo, como cabeza de mi casa. Y aunque ella tiene su responsabilidad ante Dios, pero si algo anda mal en mi casa, el primero que tiene que ser confrontado soy yo. Yo soy el que llevo el guía de mi casa, o el que debo llevarlo. Entonces, muchas veces cuando algo anda mal en mi vida, inmediatamente ese egocentrismo que tenemos en lo demás, donde de verdad debemos usarlo, es cuando hay un pecado en nosotros, tornamos la vista hacia los demás. Decimos, no, yo no, fulano, fulana, ¿verdad? Yo no. Y si nos enojan, inmediatamente, no, yo no, ¿verdad? Me ofendieron a mí. Todo es, volteamos la mirada. Pero donde debemos de voltear eso hacia nosotros es en ese momento. Y en el momento sé que estoy palabreando mucho,
Y el momento de voltear la mirada hacia afuera es en el servicio. Si estamos al revés, por eso se llama regeneración, arrepentimiento, cambiar nuestra percepción de vida de antes. Antes era buscar nuestra vida, trabajar para mejoría. Ahora servimos a Cristo para la mejoría de los demás. Así debe ser, eso hizo Cristo. El texto lo dice el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir, esta percepción, esta manera de pensar o de vivir. Dice que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Eso es lo que el texto nos está dejando como ejemplo, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ahora, esto lo vamos a entender de forma gradual, o sea, hemos entendido la Biblia en estos días hablando de esto, pero a medida que vamos conociendo la majestad, la santidad, la grandeza, la perfección de Dios, es como vamos a ir recibiendo de este texto. Porque hasta que no entendamos quién fue que se despojó y por quién fue que se despojó, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Ahí comienza todo. El sábado que viene tenemos la clase de servidores y le voy a compartir esto de adelantado porque es muy importante y tiene sentido. Muchas veces queremos hacer cosas para Dios, ¿verdad? Bíblicamente, pero sin el efecto correcto. Me voy a explicar. Para yo servir a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? Sí comienza con una decisión, pero mi entrega tiene una causa. Si yo le digo ahora mismo a todos, tienen que entregarse de todo corazón al Señor hoy, ustedes pueden decir que sí, orar y yo le pongo las manos y todo, pero eso no va a hacer nada. En nosotros tiene que haber una causa para que podamos ver un efecto. Todo funciona causa y efecto. ¿Cuál es la causa por la que estamos aquí? Y eso es lo que estamos aprendiendo. Si nuestra causa está errónea, el efecto está erróneo. Es por eso que la iglesia está torcida, hablando ya de todas las iglesias en general, porque la causa de nuestro servicio es Cristo. La causa de vida es Cristo. La causa de servir no es porque el pastor necesita ayuda, porque la iglesia está creciendo, porque el hermano se le cayó la caja. Eso es, como decíamos el sábado pasado, o sea, servir y ser un servidor son dos cosas diferentes. Yo le puedo dar una manito hasta, voy donde Carlos y él es mecánico, y el hecho de yo agarrarle una transmisión, yo no soy mecánico por eso es eventualmente, pero ser un servidor debe ser algo que esté en nuestras entrañas. Por eso Efesios dice, arraigados y cimentados en amor, que nosotros estamos agarrados, pero también nos alimentamos del fruto del amor, pero también nuestro edificio está sobre la roca, que es el amor, que es Cristo. Y todo lo que hacemos debe ser extraído, producido, motivado por eso, por el amor de Cristo. Por eso dice el amor que excede. ¿Por qué excede todo conocimiento? Es lógico, porque Dios, siendo Dios, nos miró como pecadores. O sea, es como que pongan una línea de asesinos, violadores, mentirosos, avariciosos, adúlteros, de todo, y lo vendan como esclavos o digan, ¿cuánto me da por ese? Nada, al contrario, pagaría para que lo maten. Y el Señor se despojó, y eso lo vimos el jueves pasado en la historia de Juan 13, cuando el Señor de forma figurativa tiene un ejemplo de Filipenses, la cruz, y cuando le lavó los pies a los discípulos, se despojó su manto, se puso la toalla de servidor y le lavó los pies a todos. Tiene una implicación tanto literal como también espiritual. O sea, le dejó un ejemplo para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Entonces, yo creo, tiene que ver con tantas cosas. Nuestra decisión tiene que ver con miedo, tiene que ver con indecisión o falta de entendimiento. Porque cuando Cristo nos habla de que, miren, para resumir esta parte, si a ustedes le dicen, ¿verdad?, que la economía va a caer, de momento se va a desplomar, pero le dicen que hay una sola cosa donde va a prevalecer la economía estable, y es en comprar gomas de mascar. Estoy usando un ejemplo bien básico. ¿Qué usted haría? ¿Invertiría en gomas de mascar, comprar cajas y cajas y cajas, sabiendo, o sea, siendo real esto, no un mito, ni usted no invertiría todo su dinero en eso para cuando cayese la bolsa de valores vengan a comprarle usted al 1000 por uno? Es algo lógico en el ser humano. Bueno, si nosotros estamos invirtiendo en algo que se va a desplomar,
No tiene sentido, pero en algo que va a prevalecer sí. Bueno, la palabra nos dice que lo único que va a prevalecer, mis hermanos, es la iglesia. Y si nosotros estamos invirtiendo en cosas terrenales, cuando se desplome todo, lo único que va a prevalecer es la iglesia. Entonces Cristo lo dijo, no hagáis tesoros aquí. Y allí lo que hablaba era de entregar toda tu vida por las cosas terrenales, sino haceos tesoros en el cielo, donde la bolsa de valores no cae. Y allá nos vamos a dar cuenta de algo tan impresionante, donde podemos ver una persona famosísima, millonaria, ¿verdad? Y una persona que a lo mejor la vimos un día en la calle, y la vimos porque a lo mejor íbamos a chocar de frente, una persona insignificante, sentada a la diestra de Dios allá. Cuando digo a la diestra, Cristo no dijo que no se van a poder sentar a la derecha y a la izquierda. Él no dijo que no. Él dijo, no es mío darlo. El que más se humille le va a tocar ese lado. No sabemos quién es, pero imagínese que vemos a una persona, ese no era el mendigo que andaba por la calle pidiendo, sentado al lado del Señor. ¿Y dónde está el millonario que conozco? ¿Verdad? No quiero condenar a los ricos, pero bueno, se perdió. O sea, la paradoja de lo que es el mundo y el reino celestial, totalmente contrario. Y aquí es donde vemos que el verso 9, fíjense lo que dice de Filipenses 2, no sé si volvieron allá. Miren lo que dice el verso 9. 2.9, sí. ¿Ah? Filipenses 2.9, sí. Dice, por lo cual Dios también le exaltó, y aquí especifica, hasta lo sumo. Aquí habla de otra exaltación. Y luego dice, ¿con qué sentido? Y le dio nombre que es sobre todo nombre. Ahora fíjense, yo no sé explicar esto, soy un total ignorante. Pero en el cielo van a haber posiciones altas y bajas, sí. Todos somos iguales ante Dios. Pero los galardones y las posiciones y al que se va a sentar a la derecha, eso Cristo dijo, no es mío darlo. Pero sí van a haber diferentes posiciones y cercanía en el reino de Dios. Sí, porque el diseño de un reinado lo diseñó Dios. Y no todos los ángeles son querubines. ¿Sí lo pueden entender? Entonces ya de ahí partimos para saber que no todos estarán en el mismo lugar. Inmediatamente nuestra mente diría, bueno, pero si no hay envidia ni esto, ¿por qué hay diferente posición? Eso Dios lo va a arreglar allá. Por eso dije, no sé, pero sí lo hay. Entonces, ¿se acuerdan de Jacobo y Juan? Le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, ¿verdad? Y ellos querían ser exaltados antes de primero ser humillados. Por eso es que el Señor le dice a Juan, en Juan 21, cuando tú eras joven te ceñías, pero ahora vendrá otro y te va a ceñir y te va a llevar a un lugar que tú no quieres. Y le estaba diciendo cómo iba a morir. Dice, te va a extender los brazos y te va a llevar a un lugar que tú no quieres ir, o sea, a la muerte. Por eso el Señor dice, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre en su trono. En otras palabras, cuando el Señor pone como contraste la implicación de dar la vida por Cristo, vale la pena. Pero lógicamente no nos va a mostrar el beneficio porque ya Él nos dio. Estamos mirando allá y una iglesia que está enfocada en qué Dios nos va a dar, no es una iglesia cristiana. Honestamente, es duro decir esto. Ese es el tema que me estoy un poquito avanzando el domingo, pero una iglesia que esté enfocada en lo que Dios va a hacer conmigo, a qué me llamó a mí, qué me va a dar, lo que yo necesito, es una iglesia egocéntrica. No es una iglesia cristiana, porque la iglesia fue llamada para exaltarlo a Él. Incluso si vemos Mateo, si me quieren acompañar al 5.14, miren lo que dice. Es muy fácil de verlo en la Biblia. Mateo 5.14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y la palabra para es el propósito. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué más? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos.
Bueno, fíjense en esto. Cuando obramos para Dios, normalmente queremos el aplauso, que la gente diga bien hecho, y nos enojamos si no nos dan el bien hecho, ¿verdad? Si no nos dicen bien hecho varón o bien hecho hermana. Y estamos muy mal acostumbrados, lógicamente. El texto que acabamos de leer dice que debemos de ser luz con el propósito de que Dios sea glorificado. Ese es el único pago que recibimos, que Dios sea glorificado. Entonces diríamos, wow, y nada para mí. Bueno, el problema es que ya Efesios dice que Él nos dio todo ya. Ya tenemos todo. Esto hace que la aflicción tenga sentido. Esto es lo que hace que la aflicción tenga sentido. ¿A qué me refiero? Si nuestra mente cambia de que debemos sufrir, cuando venga la prueba, no nos vamos a sorprender. Cuando lo hacemos parte, como siempre uso el ejemplo del gimnasio, el que va a levantar pesas no se sorprende cuando los músculos le duelen, cuando no puede levantar los brazos el primer día, cuando le duele todo por hacer ejercicio. Pero él sabe que es parte. Él dice, no, se me pasará, se va a pasar, o sea, eso es momentáneo. Pero luego que se ve el cuerpo, dice, bueno, valió la pena. Su mente no está en el dolor presente, o momentáneo, pasajero, transitorio, sino en su cuerpo futuro, como se va a ver. Fisiculturista, eso es lo que hace, ¿verdad? Y tienen allí su dicho, no pain, no gain, sin dolor no reciben músculos. Bueno, cuando vamos a un lugar de montaña rusa, piensen por un segundo en eso. ¿Quién le gusta montarse montañas rusas? ¿Dos? ¿Nada más? Yo estoy preguntando, yo no. A mí me gusta, pero ya el Señor me lo prohibió. No es que sea pecado, hermano, simplemente algo personal. Pero cuando nos montamos allí, ¿se han montado todos? Creo que sí, ¿verdad? Lo han probado por lo menos. ¿Se han montado montaña rusa? Miguel no, y tampoco. Bueno, casi todos. Ok. Cuando nos montamos allí, no lo estamos viendo así, pero estamos dando toda nuestra vida por un gustico de un momento, por una sensación momentánea. ¿Saben por qué? Cuando usted se monta, ¿por qué su corazón está dándole en el pecho allí? Tú. ¿Por qué? Está diciendo peligro, porque la adrenalina se va a disparar. Vamos a hacer algo que es un juego, pero es riesgoso. Y cuando usted se monta, lo único que usted quiere saber es que su cinturón está bien puesto. Y usted pone toda su esperanza en ese cinturón y que el carrito no se va a salir, por una diversión. Ahora, es una confianza efímera en el sentido de que personas se han salido, se han matado, etcétera, pero estamos dando toda nuestra vida por algo riesgoso, pero a la misma vez vano. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? ¿Cuántas cosas más hacemos de esa forma? Que arriesgamos nuestra vida vanamente. Cuando digo vanamente, no es que sea malo subirse allí, pero sin el sentido del beneficio eterno. Bueno, Cristo nos mandó a dar nuestra vida por causa del Evangelio, y tiene sentido, y tiene beneficio, y repercuta a la eternidad. Pero nosotros todavía, es aquí donde viene el texto de Filipenses, el verso 6. Y yo quiero detenerme. Filipenses 2:6 dice que no estimó, ¿verdad? Ahora hemos explicado que estimar, dice no estimó, quiere decir que no hubo ningún espacio de la decisión al hecho, sino que estaban casi unidos allí, lo decidió y lo hizo. Si yo preguntaría, nosotros, ¿cuántas veces hemos estimado, no es para que no me contesten, dar el paso de total entrega a Dios, decir total entrega? Muchas veces esta pregunta puede hasta ofender, porque dicen, pero ¿cómo así total entrega? ¿Verdad? Bueno, la palabra nos dice lo que es total entrega. Es la decisión de decir, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa palabra no estimó como siervo, no estimó. El que estima su vida, dice la palabra, ¿qué? La perderá. Y esa es la parte allí donde muchos se han quedado estimando, sacando cálculos. Pero es que si esto, Señor, quiero, pero. Y ese es el temor que hay. Ahora, yo quiero decir esto. Muchas veces, y es lo que yo puedo decir, porque el llamado, el Señor dijo, muchos son llamados, pocos son escogidos. Y sí, implica todo. No implica mucho, no implica todo. El llamado implica todo. Una persona que Dios llama
bueno, lo vimos en Lucas 9, ¿verdad? Señor, te sigo, pero permíteme primero. El Señor le dijo, de cierto os digo que no hay uno que metiendo la mano en el arado, de vuelta atrás, sea apto. No dice digno, dice apto. Apto es que no está preparado. Y por eso era que cuando el Señor iba avanzando, llamaba. Entonces el problema era que sus milagros atraían gente y veían lo que el Señor hacía. Pero llegó un momento que quiero compartir en Lucas 14. Lucas 14, verso 25. Y mire cómo comienza el subtema de la Biblia, arriba, donde dice Lucas 14, arriba del 25. ¿Cómo dice? Lo que cuesta seguir a Cristo, o sea, la implicación. Ahora, estas personas son producto de los milagros de Cristo. Es aquí donde el Señor, unido con Mateo, aparece en Mateo también, cuando le habla a la multitud con esta expresión, es la primera vez que dice esto, ¿verdad? Y la multitud le sigue. Allí podemos combinar, ¿verdad? Los evangelios en Juan 6 es donde él multiplica los panes, la gente se le aparece y le dice, ustedes no me buscan a mí, ustedes buscan lo suyo, ¿verdad? Y vemos aquí donde Cristo le dice, mira lo que dice el 25, grandes multitudes iban con él. Ahora, vamos a mirar a Cristo como la iglesia, ¿verdad? Vamos a imaginar que Él es la iglesia y la multitud le seguía. Suponiendo que afuera hubiesen personas que no le seguían, que estaban mirando el movimiento, ¿verdad? Y miraban esa gran multitud. Como hoy en día, si comenzamos a caminar en Southern Boulevard, terminamos a donde termina, podríamos contar 300 iglesias. Fácil, de tantas que hay. Y eso es una calle. Y vemos la gente saliendo de la iglesia con su Biblia en mano, ¿verdad? Gente que aparenta ser cristiano. Y vemos la multitud de gente. Quizás pensaríamos que toda esa gente que vemos en la iglesia lo vamos a ver en el cielo. Porque cuando la Biblia habla de perdidos, no se refiere directamente a los del mundo. Esos ya están en condenación. Se está hablando a los que se pierden en la iglesia. Eso es lo que cuando dice los que se apartan, los que apostatan, etcétera, etcétera. Aquí va una gran multitud. Y muchas veces esto que el Señor hizo fue una limpieza al grupo. En otras palabras, si desde aquí no se predica la verdad y se le predica a la gente vanidad y no se le predica el evangelio de salvación, pues la gente va a tener una expectativa falsa y llegará aquel día y el Señor le va a decir, no, pero no te dijeron que aquí para entrar es así, así, así. Dice, no, el pastor nunca me dijo. Y van a mirar al pastor y la sangre va a correr por el pastor. Pero mientras tanto yo prefiero recibir que me miren mal aquí y en el cielo el Señor me mire bien. Es mejor, ¿verdad? Es difícil, pero es mejor. Entonces debemos de decir la verdad como Cristo dijo la verdad para que tomemos la decisión. Porque una cosa sí entendemos, nadie es obligado al ministerio. Estamos aquí solamente animando, predicando, enseñando, infundiendo la palabra de salvación, y cada quien individual decide, ¿verdad? Yo quiero, Señor, pero no, yo no lo voy a esperar a la puerta. Le dice, ¿te comprometes sí o no? O sea, no, yo no soy el Espíritu Santo, pero tenemos un compromiso con Dios. Y aquí Cristo va caminando y la gente lo sigue. Y el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, también su propia vida, le dice, no puede ser mi discípulo. No puede. Y cuando dice no puede, hay personas que vienen al discipulado, no me refiero a sino al discipulado de Cristo en las iglesias, y no aborrecen, y aborrecer aquí es poner en segundo término, poner a Dios sobre todo. ¿Y qué sucede? El Señor habla aquí de dos cosas, de edificar y de ir a guerra, de pelear. Bueno, vivimos en una vida de edificar la familia, edificarnos en Cristo, edificar la iglesia, y vivimos en batalla diaria. ¿Cuántos tienen batallas todos los días? Todos. Entonces aquí hay un ejemplo, dice el Señor, porque ¿quién no se detiene antes de hacer una torre y calcula a ver si puede? Y puede allí, la podemos ver como la palabra poder. Solamente Cristo puede edificar su iglesia, pero Él escogió, como dice Efesios 5:11, a unos llamó como profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, pastores, etcétera, para la perfección de los santos y la edificación de la iglesia. Ese fue el orden que Él hizo. Nosotros estamos siendo capacitados y somos siervos, todos somos siervos del Señor. Pero aquí el Señor está usando un ejemplo, el que quiere venir a mí.
Fíjense lo que dice: si alguno viene a mí. En otras palabras, el que decide decir, Señor, te sigo. Y ahí vimos en Lucas 9, más atrás, donde el Señor dijo: el que mete la mano en el arado y se vuelve atrás, ay Señor, perdóname que tengo que volver a hacer algo. Ahora, el Señor está hablando del corazón. ¿Dónde está nuestro corazón como siervos de Cristo? Esa es la pregunta que le está haciendo. Él no está preguntando qué dejaste atrás. Él no está hablando de eso, porque aquí la implicación es el corazón. Es el corazón, es lo único. Y luego le dice, aparte de la torre, le dice: ¿o qué rey que al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él 20,000? O sea, aquí es una analogía de que el otro rey, el enemigo, tiene más fuerza, tiene más soldados. Y lógicamente yo puedo ver una analogía espiritual aquí, donde Satanás, si no tenemos a Cristo, es mucho más poderoso que nosotros. Vivíamos bajo su yugo antes. Cristo nos libertó de eso y Cristo lo pisó en la cruz, y mientras vivimos humillados bajo Cristo, Satanás vive debajo de nosotros. Entonces, ahí es donde Cristo se detiene. Dice: si ustedes quieren amar a su familia en el amor de Dios, primero tienen que venir a mí. Si quieren vivir llenos de Dios, primero tienen que ponerme a mí por encima. Si quieren ganarle la batalla a Satanás y los demonios, tienen que ponerme a mí por encima. Si quieren ganarle la batalla a la carne, yo tengo que estar por encima. Humillaos y Dios os exaltará. Eso es lo que significa. Entonces, a veces en nuestra mente, no sé si le pasa, que queremos a veces dividir mi vida secular y mi vida espiritual, como que son dos cosas diferentes. No sé si usted por alguna razón le piensa que, bueno, voy a la iglesia pero también hago eso. O sea, nuestra vida es una sola. Todo es afectado por lo espiritual, todo. Y la palabra nos dice que la vida espiritual es más vida en sí, o más real que la física. Porque la física se desvanece, se muere, se gasta, se consume. Entonces, a veces dedicamos más tiempo en las cosas vanas que en las que tienen sentido eterno o repercutan en la eternidad. Pero volviendo a Filipenses, seguimos en la palabra estimar. Y ahí viene una pregunta de parte del Señor: ¿hasta cuándo estimaremos nosotros? Porque dice que Él no estimó. Él no estimó, ¿verdad? Ahora, quiero también corregir donde cuando yo hablo de total entrega, es una decisión donde comenzamos a caminar la montaña del Everest. Y la punta del Everest simboliza la glorificación. Ninguno hemos llegado, ¿verdad? Si podemos ver Filipenses 1, el verso... Vamos al 3. Vamos a leer el capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice: a mí no me es molesto escribir las mismas cosas para vosotros, es seguro. Ahora, aquí Pablo está hablando: no me molesta repetir. Si ustedes notan, muchas veces se nota que utilizamos textos iguales, aunque Dios nos habla, nos va abriendo más el entendimiento, pero es esa repetición de motivar, de exhortar, de animar. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más. Y aquí comienza Pablo a hablar de todo lo que él era antes de Cristo. En otras palabras, Pablo aquí está con la mira puesta en Cristo, olvidando su posición de teólogo, fariseo, hebreo. Todo lo que un hombre pueda anhelar, al igual que Nicodemo, lo dejaron atrás. Y es aquí donde Pablo comienza a hablar. Miren lo que dice el verso 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya. Aún Pablo el apóstol nos deja entender de que la decisión de seguir a Cristo es una jornada que inicia en la falda de la montaña del Everest. Pero cada día es camino allá hasta que venga Cristo. Y llegaremos un día a la cúspide. En otras palabras, no estamos hablando de un estado, una posición de santidad o una posición de categoría espiritual. Estamos hablando de camino a esa meta. Dice: no sea que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo. Pablo aquí está hablando en sus últimas cartas, vamos a decir, ¿verdad? Preso, y sigue hablando de que sigue hacia adelante, que sigue
poniendo presión hacia la perfección. Dice, por ver si logro. Ahora, ¿estaba dudando Pedro de la fe al decir esto? Lógicamente no, estaba confiando en Cristo, no estaba confiando en su carne. Dice, para hacer aquello por el cual fui también nacido, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esa es la implicación, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que esto es lo que nos organiza y nos da propósito de vida, servir a Cristo, ¿verdad? Dar nuestra vida por Cristo. Y es un llamado que el Señor nos está haciendo a todos, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a dar su vida por el Señor? Nadie puede decir, heme aquí, Señor. Es una decisión personal delante de Dios que hacemos y decimos, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú digas. Y pongo todo en segundo término, como Pablo dijo, ya olvidé lo que quedó atrás. Esto no implica que Pablo nos está diciendo, deja tu trabajo, olvida todo y ven al ministerio. Nos está hablando ya de que nuestro corazón, nuestra vida está entregada en manos de Cristo. Y todo lo que hacemos es para Cristo y todo lo que siento es por amor a Cristo. Todo lo que busco es a Él. Por ejemplo, podemos ver otro ejemplo en 1 Corintios 5, 9. 1 Corintios 9, perdóname, lo que pasa es que me llegan textos a la mente así de repente. Dice el verso 24, 1 Corintios 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí Pablo nos habla como siervos de Cristo, corredores en el Evangelio, de que el que se lleva el premio, ¿verdad?, tiene las características de uno que entrenó bien, se abstuvo, ¿verdad?, de todo lo que son alimentos que pueden hacer daño a su cuerpo para correr, pero fue el que más presionó la carrera, fue el que más dio hasta donde alcanzó, llegó de primero, dice uno. Y fíjense lo que dice él. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, si nosotros fuéramos a competir, a correr, y pensamos en un grupo así, una línea de corredores atléticos, ¿verdad? Lógicamente, nosotros no vamos a tomar esta salida a la ligera, ni vamos a correr despacio, ¿verdad? Y vamos a pensar, voy o no voy, sino que vamos a estar con cuerpos preparados, entrenados, bien alimentados y listos en posición correcta para salir. Aquí Pablo dice, correr de tal manera, o sea, corran de forma como que están detrás del premio, de su propio llamamiento. En el caso terrenal es una medalla de oro, pero aquí nos está hablando de otro premio. Y utiliza el ejemplo de un luchador en el 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, y aquí habla de los luchadores seculares o terrenales, a la verdad para recibir una corona corruptible, ¿verdad? Dura un año, el campeón del año del mundo, etcétera, pero el año que viene se lo gana otro. Nosotros para recibir una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Y aquí Pablo nos da un ejemplo de cómo servir a Dios y vivir para Dios. Dice, yo corro no como a la aventura. En otras palabras, el hecho de nosotros servir a Cristo, de darlo todo, mis hermanos, esto trasciende a la eternidad. Dar la vida por causa del Evangelio no es algo que estamos trabajando para buscar un retiro y luego sentarnos en una mecedora a ver televisión y que me manden el cheque y lo que quede es de mis hijos. No estamos corriendo con este pensamiento, estamos corriendo para que repercute a la eternidad, pero esto va a afectar también a los que nos ven. Por eso habla Hebreos, una nube de testigos. Y cuando habla de testigo, claro, habla de los que están allá, pero vamos a dejar un ejemplo como nube de testigo. Y vamos a dejar un legado atrás. Esto implica tanto, miren, si pudiéramos sacar cuenta por qué debemos entregar todo a Cristo. Bueno, número uno, debemos hacerlo con la motivación correcta, por amor a Cristo. Amor a Cristo. No voy a terminar leyendo esto, le voy a leer Hebreos 11 para referirme a algo que quiero enfatizar. Hebreos 11, si no me equivoco, el verso 24.
aquí está hablando de Moisés. Y voy a utilizar esto como referencia en contraste con Pablo, ¿verdad? Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el derecho del rey. Dice 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, similar a lo de Cristo, pero nunca se compara, rehusó llamarse. ¿Qué quiere decir rehusar? Es negarnos, ¿verdad? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo. Ahora, ¿esto quién lo escogió? ¿Dios o Moisés? Aquí dice que fue él. Dice, antes ser maltratado, fíjense que la aflicción es parte, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí es donde está el meollo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Bueno, aquí vemos, hay una parte que dice más adelante, lo voy a seguir leyendo para buscar. Bueno, el punto es, el 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, o sea, aquí entregó su vida, porque se sostuvo, y aquí está la fe, se sostuvo, o sea, sostener, aquí está hablando de la mente, de mantener ese pensamiento de esperanza mientras corremos. Acuérdense que un corredor maratonista, cuando corre, normalmente hay una carretera, una pista preparada, donde hay gente de ambas partes, tienen como tiras o sogas que dividen la pista de correr y la gente. Es algo visible donde ven la motivación, la gente le aplaude, las cámaras, etcétera, ve las otras personas corriendo. Pero en este caso, la fe, mis hermanos, es una carrera invisible, donde todos nosotros estamos en la misma pista, unos más rápido, otros sentados, otros corriendo, unos ya se apartaron, pero aquí vemos una pista invisible, pero esa pista se forma en nuestra mente por la palabra. Por eso dice, se sostuvo aquí en la mente, o sea, no olvidó la promesa, dice, como viendo al invisible. Y esa es la parte aquí que muchas veces, por nosotros estar tan enredados en las cosas materiales, no podemos sostener lo invisible, porque lo visible es tan evidente, es tan tangible, se hace tan difícil entonces permanecer en esto. Estamos tan ocupados en lo visible que lo invisible se olvida. Y aquí fue una decisión personal de Moisés, así como de Pablo. Fíjense lo que dice Pablo, volviendo al 27. Voy a retomar el 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Por qué Pablo dice a la aventura? Es el texto similar al de Moisés. A la aventura porque el correr aquí no se ve hacia dónde vamos, no lo vemos. Él mismo dijo, no andamos por vista, sino por fe. Dice, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire. Ahora, aquí hay dos cosas, correr y golpear. Correr hacia el galardón y golpear ¿a quién? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y golpear aquí no es flagelar, ni tampoco hacer cosas de mutilación. Aquí lo que está diciendo es, sufro aflicción en mi alma por los deseos de mi carne terrenal, por amor a Cristo, ¿verdad? Ese es el golpear. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí lo que está diciendo es que él está utilizando la analogía de los atletas, de que se abstienen de la comida que es buena, que tiene buen sabor, se abstiene de los deleites de la vida y permanece en la palabra, permanece en el propósito, con su corazón en Cristo, con el propósito de alcanzar el único galardón. Y no son los galardones que dice 1 Corintios 3, no habla de los galardones de mansiones. Si nuestra mente, y voy a decir esto con cuidado, no se sienta, cuando la palabra lo confronta, tome eso y lléveselo a su casa y quédese allí asimilando para corrección, porque todos necesitamos corrección. Voy a decir esto, si nuestro pensamiento está más inclinado hacia dónde vamos, cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a sentir, más que a ir al cielo a ver a Cristo, podemos estar mal en el corazón, en percepción. Si estamos buscando de Cristo en la tierra también para que me dé algo que yo quiero,
nuestra cristiandad está en fundamento falso. Todo debe estar fundamentado, centrado solamente en Él. Lógicamente, no es tan fácil decir, amo a Cristo con todo mi ser y ya no amo las cosas de la tierra. A eso vino Cristo, a cambiar esa percepción de vida, a amarlo a Él. Por eso era que Él decía tanto, yo sé que no me buscan a mí, buscan lo suyo. Por eso fue que los reprendió, porque ellos no buscaban al Señor, no amaban al Señor. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todo, ponerlo a Él sobre todo. Mi única razón de vida, agradarlo a Él. Aunque no me aplaudan, aunque no me llamen, eso es lo que implica ser siervo de Cristo. Por eso es que hay poca persona aquí, porque no todos quieren pagar el precio. Y si uno dice, heme aquí, ese será un Moisés, un Elías, un Jeremías. Y Jeremías es un ejemplo bueno porque, como siempre hemos dicho, no se le convirtió a nadie. Él no vio el efecto de su ministerio de forma horizontal, él lo veía vertical. Él no vio nada, solamente vituperio, lo encerraron en una cisterna, lo persiguieron. O sea, en ese tiempo la gente por lo menos te trae dulces del país, te abraza, te saluda como pastor. Pero en ese tiempo no existía nada de eso, era persecución y lo apedreaban. ¿Estamos dispuestos a que, si se torna todo en tiempos bíblicos, seguir presionando en el maratón de Cristo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Las preguntas extremas, no como muchos dicen, no, si viene el anticristo, todavía no podemos tratar bien a nuestras esposas, a los hijos, al prójimo, perdonar, tolerar, y estamos pensando en el anticristo. El anticristo es muy fuerte comparativamente con eso. Debemos de primeramente negarnos. Miren, la clave de la vida y la plenitud es tornar el yo en Cristo. Ahí se resume todo. Es tornar la percepción de qué Dios va a hacer conmigo, qué Dios me va a dar, qué Dios tiene para mí. Olvidar eso. Ya Él nos dio. Yo puedo buscar aquí 15 textos que dice ya nos dio. Juan 3:16, de tal manera nos dio su Hijo. Segunda de Pedro dice, nos dio todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Efesios 1 dice, ya nos dio todas las bendiciones espirituales. ¿Qué más pedimos? ¿Sabe qué? Paradójicamente Dios nos está pidiendo a nosotros. Él nos está pidiendo a nosotros. Vamos a ver Romanos 10 para que vean lo que estoy diciendo. Romanos 10. Verso 16. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Creo que me avancé al texto. Sí, es el 16. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí está citando Pablo una cita de Isaías, cuando Isaías se encontró frente al Señor, le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Hace una pregunta a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Verdad? ¿Quién va a ir a predicar? Anteriormente dice, ¿cómo creerán o cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Verdad? Y cómo lo invocarán, o cómo le predicarán si no fueren enviados, ¿verdad?
Y luego dice, como está escrito, maravillosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Bueno, aquí la implicación que quería compartir era, aquí Pablo, citando a Isaías, ¿verdad?, pregunta, Señor, ¿a quién enviaremos? Y eso somos nosotros. Aquí estamos, los que el Señor está llamando. Pero ahí está la palabra otra vez, estimar. Bueno, por eso Jesús dijo, si no abandonamos de corazón, ponemos en segundo término todo, no podemos ser su discípulo, lo que leíamos en Lucas 11. Aquí, volviendo a Filipenses 2, verso 3, aquí Pablo nos está hablando, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y muchas veces, cuando estamos en el ministerio, es difícil porque se torna donde no todos, lógicamente, se entregan del todo, tienen la mejor motivación, no todos vienen con la actitud correcta. Por eso Pablo aquí da este consejo, de que no hagamos nada por vanagloria. Y es algo natural y que la iglesia está infectada de tornar todo el mensaje y enfocarlo en la gente. Es increíble, o sea, por ahí hay una iglesia de 40,000 personas que todo el mensaje que se da allí es Dios te quiere bendecir, Dios te quiere amar, tú eres bueno, tú eres esto y tú. Cuando llegamos a los lugares donde la Biblia dice que debemos negarnos y tornar esa mirada del yo hacia Cristo, se convierte en un mensaje antibíblico. Y se hace difícil porque estamos tan acostumbrados de la comodidad. Incluso muchos de nosotros estamos trabajando para estar cómodos. Y venimos a la iglesia y Dios nos dice, incomódense. Esa es la paradoja, ¿verdad? Muchos queremos llegar a la casa y acomodarnos y Cristo nos quiere desacomodar, ¿verdad? Cuando le dice en Lucas 9, Señor, te quiero seguir, el Señor le dice la implicación, las zorras tienen cueva y las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, Dios no tenía donde dormir en el sentido de lo que implicaba la entrega. O sea, Él vino lo que vino. A veces ni comía por estar entregado. Y si miramos la implicación de lo que era para salvarnos nosotros. O sea, no era un plan donde Dios estaba, como hoy vemos, reinados, como decía Nabucodonosor. Oh, Nabucodonosor, gózate, mira tu reino. O sea, lo hizo para Él. Se estaba gloriando solo. Pero Cristo se quitó la gloria, se despojó para morir por algo que no tiene precio o que no, algo sin valor, ¿verdad? Que nadie quería, que fue despreciado. Incluso utiliza a Israel, dice, eres la más despreciada de todo y yo te escogí. Yo no te escogí por buena o por grande, al contrario, eres la más despreciada, la más pequeña y yo te escogí. Y el Señor cogió, yo tengo un mapamundi en mi casa pequeño, hasta lo pinté de rojo porque a veces no encuentro Israel. Y una cosita pequeña, Siria sí, y Israel es una hormiga, pequeñísimo, y de allí salió la salvación, lógicamente algo profético, pero el Señor escogió lo vil, lo menospreciado, ¿verdad? Y si nos pregunta cuál es la excusa, bueno, ninguna, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, que no queremos, no estamos dispuestos a no estimar, como dice el texto, el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Miren, ¿cuántos de nosotros, y no espero una respuesta, pero hemos estado en grupos hablando de qué mal están las iglesias? Qué mal están los pastores, qué mal están los maestros, qué mal está la iglesia de Cristo hoy en día, cuántos engaños y cuántas barbaridades. Estamos frente a cosas que quizás criticamos todos. Estamos frente a un compromiso ante Dios, decir, Señor, aquello que yo decía, que ellos hicieron mal, si fuera yo, a lo mejor no sé si alguien se atrevió a decir, si fuera yo, lo hiciera así. Y hoy estamos frente al Señor diciendo, Señor, heme aquí o hete ahí. ¿Cómo se diría en segunda persona? He aquí el Señor. Y es la parte difícil que muchos se encuentran cara a cara con esto. Y es fácil porque hoy en día se ha estructurado una iglesia moderna, una iglesia chula, si se puede decir, ¿verdad? Muy moderna, muy cómoda, luces, ¿verdad? Un café y un ambiente muy bonito, pero pagar el precio de lo que Cristo hizo, ya no se ve eso. Y si queremos ser luminares, pregunta, ¿por qué no se dan cuenta que están mal? Esa es la pregunta, ¿por qué no nos damos cuenta? Aquí la mirada es nosotros.
La carga está sobre nosotros. El que oye este mensaje ya se compromete. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos... ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no somos parte de ese gentío que va caminando? Porque se me queda la imagen de, como mencionaste ahorita, Sunday Boulevard, de aquí hasta X punto, 300 iglesias, ese gentío de gente, esa multitud, esa línea de personas. ¿Cómo podemos darnos cuenta o qué podemos hacer para nosotros no ser parte de esa multitud? Bueno, vamos a utilizar un fondo para tener sentido. Aquí, por ejemplo, la iglesia se alimenta de forma terrenal de diezmo y ofrenda, ¿verdad? Yo puedo, de una forma u otra, cansarme como hombre, ver que no están viniendo la gente, ver que no está entrando el dinero. Estoy ejemplificando, claro. Comenzar a cambiar el tema bíblico para llenarlo más de gente, cobrar entrada por el discipulado, hacerlo más estructural, más anunciado, comenzar a diluir el mensaje y la iglesia se llena. Entonces ya yo lo que estoy haciendo es tornando toda la estructura de la iglesia en mi percepción de hombre. Y puedo hacer de esta iglesia, como todas, llena de gente, la gente diezma, ofrenda, le traigo un mensaje de promesas falsas, mantengo a la gente contenta por un periodo de tiempo sin que nadie se ofenda. Llega un momento donde no cabemos aquí, compramos un edificio, la iglesia, hacemos el llamado de Jericó de las 7 vueltas, cada quien lo comprometemos con ofrendas especiales a pagar una renta de $15,000, 50 gente se comprometen. Te estoy diseñando cómo comienza todo, porque no es de lunes a martes que pasa esto. Es permitiendo algo tan pequeño como quitar la mirada de Cristo. Ese es lo único que se toma. En el momento que esta iglesia comience yo a mirarme a mí, mira, como varones debemos de ser honestos en el corazón, identificar que somos vanagloriosos, que queremos el aplauso, que andamos buscando fama, de forma natural, adámica, si se puede decir. Pero Cristo nos dio una nueva naturaleza y nuestra voluntad ya no debe estar inclinado a eso, sino a Cristo, buscarlo a Él del todo. Entonces, cuando esa es la realidad, que nuestro corazón lo que quiere es buscar a Cristo y no lo nuestro, no va a ser difícil orar, porque orando es donde hablo con Él. No va a ser difícil agradarle o ir a la Biblia, porque es aquí donde se agrada a Dios. No va a ser difícil servir a mi prójimo, aunque sea difícil, porque así lo hizo Él. Entonces todo está centrado en Cristo, desde la entrada hasta la salida de la iglesia. Pero cuando una iglesia se cansa de algo, vamos a decir de la misma iglesia, y comienza a torcerse, es porque inicialmente no estaba buscando la gloria de Cristo, sino que pudo haber comenzado, ¿verdad? Digo esto con cuidado, buscando de Cristo, pero permitió que la gente le aplaudiera, que le dijera, y siguió permitiendo eso, y no reprendía, no exhortaba a la iglesia cuando le traía la gloria, sino que la recibía y se llenaba hasta que se fue llenando, porque Satanás comenzó así, fue una idea, comenzó a pensar en sí, dijo, oh, pero mira, y de allí surgió todo. Entonces, si no somos pronto, te pongo un ejemplo bien fácil. Yo soy fiel creyente de que los medios sociales, las redes sociales son una bendición si se usan con sabiduría. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo acabo de entregarle al hermano, no voy a mencionar tu nombre porque estamos grabando, todo lo que es Facebook, ¿verdad? Yo lo manejaba antes y yo reconozco, y hablo de mi persona, que yo no puedo tener Facebook por muchas razones, ¿verdad? Bueno, Dios te habla al corazón, te dice, eso no te está edificando por miles de razones. ¿Qué debemos hacer? ¿Ignorarlo o cerrarlo o buscar una solución a ese problema que es un ejemplo que estoy usando? Bueno, si amamos a Cristo y queremos agradarlo a Él y crecer, hay cosas que vamos a comenzar a dejar por amor a Cristo. Por eso Pablo dijo, yo tengo todo por basura por amor a Él. O sea, estamos dejando algo por amor a Cristo. Bueno, Dios, como siempre digo, nos va a mandar a dejar cosas en lo individual, personal, para que al quitar eso pongamos a Cristo allí. Entonces, muchas de las veces que estas iglesias se tuercen es que el pastor, en mi caso, comienzan muy humildes, muy pobres, muy sensibles, un carrito ahí más o menos, y la iglesia Dios la bendice, y luego le ponen un sueldo espampanante, un buen vehículo que no tiene nada de malo, pero me estoy
ejemplificando, y comienzan a poner al pastor como una posición un poquito diferente a lo que son las ovejas, aunque ministerialmente sí hay diferencia, pero no hablando aquí de categoría, y todo comienza alimentando poco a poco eso, y se nos olvida que siempre seremos siervos de Cristo. Se olvida eso. Entonces, es allí donde perdemos la autoridad, la gracia, la bendición de Dios espiritual, y nos podemos quedar con la iglesia muy bonita, muy financieramente estable, muy famosa, puede ser, pero Dios no está allí, lo que dice la Biblia, y cabot, la gloria se fue. Así se dice en hebreo, la gloria se ha ido de Dios. Hay iglesias completas que Dios no está allí, y dicen afuera, Cristo viene, Cristo es el Rey, y ese es el temor más grande que yo como pastor tengo. Ese es mi temor. Yo no quiero ser parte de esa muchedumbre que va en el camino equivocado, y ahí es el miedo mío. Por eso a veces tengo tantas preguntas dentro de mí, porque a veces me siento que me quiero forzar a mí mismo a seguir solamente la verdad y el camino correcto, pero veo tantas cosas que digo, Dios mío, las veo que están mal, pero ¿cómo se los digo? Porque me van a decir... No, tú no fuiste llamado a eso, y ese es el problema. Tú dijiste lo correcto, y, o sea, cuando digo dijiste lo correcto, es basado en por qué te sientes así. Tienes la mirada en tantas cosas. Lo que yo dije ahorita fue, tenemos que tener la mirada en Cristo y olvidar tantas cosas. O sea, yo también puedo ver tantas cosas. Yo me meto en YouTube y tengo gente que conozco y veo el desorden que hay. Pero yo quito mi mirada de eso y me meto en la palabra y entrego mi corazón para que Cristo sea el que me dirija. A mí personalmente el Señor me dijo, borra Facebook. Y yo luché mucho y por meses no lo borro, hasta que lo último tomé la decisión y dije, ¿sabes qué, Señor? Lo voy a eliminar, y lo eliminé total, que ya ni me hace falta. Bueno, hay personas que lo pueden tener. Créeme que es una bendición, porque hay personas que viven en un país bien remoto que no tienen iglesia, y por internet por ahí o sea, Javier sabe que lo está manejando, gente escribe, ay, la prédica, amén, hermano, gracias, está bueno, etcétera. Tiene dos caras eso, pero yo utilicé Facebook en mi caso, ¿verdad? No condeno Facebook, pero lo usé en mi caso porque me estaba haciendo daño, y cuando obedecí, porque es como siempre digo, el problema no es el fruto, es lo que Dios te dice. Ahí es donde está la implicación. Entonces Dios te dice no coma del fruto, el fruto no está envenenado, simplemente Dios puso un anatema por su palabra, Él dijo no lo toques. Entonces Él nos manda a hacer cosas que van a sonar raras. Cuando tú dices ya no hago esto, no es para publicarlo, porque las convicciones no se comparten, la convicción es personal. No, yo lo comparto aquí porque... No, sí te entiendo. Yo digo que cuando digo convicciones, porque yo también uso un ejemplo, me refiero a que yo no me paro aquí a decir todo lo que Dios me quitó a mí, porque ya sería lo convertiría en una doctrina. Exacto, también. Pero yo me enfoco aquí, usé eso de ejemplo para que ustedes también se preparen cuando Dios le pida algo. Ya no quiero esto. Y ustedes lo van a ver simple. Ya no quiero esto. Incluso hasta comida. Yo no sé, cualquier simpleza. ¿Se acuerdan una vez que el Señor a Jeremías le dijo, toma ese trapo podrido y éntralo en la hendidura? Había una implicación en el trapo, éntralo, vuelve y sácalo, vuelve y éntralo. Entonces le quiso decir que así es mi pueblo Israel, no tiene valor. O sea, está sin sentido, vamos a decir. Pero cuando él estaba obedeciendo allí, haciendo eso, parecía algo loco. Toma el trapo y éntralo en la hendidura, sácalo, vuelve y búscalo, vuelve y tráelo. O sea, y uno diría, Señor, pero yo no soy loco. Dice, Señor, yo tampoco. O sea, eso tiene un sentido. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo, es algo que Él quiere hacer. Y luego vemos el resultado. Una vez me dijo, no quiero que hables de esta forma. Vamos a poner un ejemplo relajo. Y pasó un tiempo donde yo obedecí. O sea, me fue de bendición. Y pasó un tiempo donde yo tuve que corregir a alguien basado en eso mismo. Y él me llevó a ese día que me dijo, no quiero esto. Entonces, si yo no hubiese obedecido y me manda ese día, yo no hubiese tenido la cara, no hubiese tenido la dignidad, o no sé si decir la autoridad o la gracia para poder, ¿verdad?, exhortar al hermano en ese momento. Entonces, así Dios quiere ir trayéndonos la bendición, pero es en la obediencia. Entonces, lo que es el discipulado, lo que es el ser siervo, implica todo. Cuando dice implica todo, quiere decir que debemos de cada día
mirar en el corazón, decir, ¿quién está en mi corazón? ¿Verdad? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué está tomando el tiempo del Señor? Porque cuando nuestra vida está desordenada, quiere decir que el centro de nuestra vida no es el sol. Nuestros planetas andan por allí, Plutón por acá, todo desordenado. Entonces, Cristo está ordenándonos, haciendo que Él sea el centro de todo. Entonces, eso es lo que un siervo hace, que su amo sea el centro de todo. Esa es la implicación de servir. Porque muchas veces decimos, quiero servir en la iglesia, pero ya todos tenemos como un tipo de temática de cómo es servir, ¿verdad? No sé si me ponen en la puerta, o en el baño, o a predicar, o con los niños, inmediatamente viene todo ese programa. Pero es mucho más que eso. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el hermano Edwin, hermano Jesús, Susi, nos ayuda con limpiar la iglesia, ¿verdad? Hermano que está acá. Si ellos faltan, un día dicen que no quieren limpiar, ¿sabe a quién le toca? A mí. Lógicamente, estoy ejemplificando, cualquiera puede decir, no, pastor, yo lo hago, pero la responsabilidad es mía. Entonces yo no me voy a quejar, yo voy a hacer lo que Dios me llamó. Ahora, ¿voy a dejar el baño sucio porque soy pastor? No, yo no soy pastor, en sí yo soy siervo de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, si la silla está sucia y Edwin quedó de llegar a limpiar y no vino, bueno, que la limpie él cuando llegue. ¿Esa es la actitud? Pues fíjense que no se trata de posición, se trata de entrega del corazón. Y lo que Dios quiere hacer, si Dios me sienta a mí del pastorado, me dice, no te quiero pastoreando, me tengo que sentar y pone otro, yo tengo que someterme. ¿Saben por qué? Porque mi vida no es el pastorear, mi vida es Cristo. Entonces tenemos que estar preparados para lo que Él diga. Y es ahí donde viene la prueba, el desafío, cuando nos dice, ¿de verdad me vas a seguir? Entonces no es para echar miedo, es para decirnos la implicación, ¿verdad? Con todo, donde me ponga ahí yo sirvo, y fiel, y para su gloria, ¿verdad? Y con todo el sentido, sin pensar en el próximo posición, sino que aquí voy a glorificar a Dios, aunque aquí yo sirviendo en esta posición que parece simple, Él llegue, que me encuentre siendo así. Porque es fácil uno decir, los pastores dicen, no, yo pasé por todo, yo hice esto, eso, y dice la gente, para poder llegar a pastor hay que primero lavar baños. Es una mala idea. Es que donde Dios te llamó, tómalo como que Él viene mañana y límpialo como que Él se va a sentar en ese baño. Así yo lo veo. A veces yo batallo, digo, Señor, estoy siendo perfeccionista, la silla, la enderezo. Digo, no, quiero que todo esté bien para su gloria. Y tomo ese momento y lo adoro con la boca para no inclinar en algo que sea mío, perfeccionista, sino, Señor, para ti, no tengo que hacerlo cuando me vean. Es un ejemplo poniendo. Y así miles cosas. Entonces, un servidor de Cristo, mis hermanos, recoge papeles en la calle. No tira papeles porque te está mirando. Y Él creó la tierra. Un servidor cuando va a un baño y lo ve mojado, aunque sea público, lo limpia. Es un servidor de Cristo. No solamente en su casa o en la iglesia, ¿verdad? Si algo está dañado y yo no vivo ahí, no trabajo ahí, si yo lo vi, si está torcido, yo lo pongo derecho. Es un siervo de Cristo. Es en todo tiempo, no es solamente en la iglesia. Si yo veo algo mal, si veo un problema, o sea, siempre dispuesto. Y por eso es que ser siervo del Señor es más, ¿verdad? Si tengo que hacer un trabajo que yo cobro y necesito el dinero y Cristo me pone en el corazón que sea gratis o darle lo mío, o sea, es en todo el sentido. Es en todo el sentido, dispuestos a perderlo todo por Él. Es con esa actitud diaria, perderlo todo y estar gozosos. Esa es la otra parte. Ahora, lógicamente parece como que yo me estoy aquí, ¿verdad? No, es difícil, pero lo he experimentado porque en su llenura podemos, en Él. La Biblia dice en Él. Y cuando comenzamos a trabajar en quitar cosas, es como comenzamos a ver la verdadera vida cristiana. Y comenzamos a organizarnos. Y los llamados que cada uno tenemos no se desarrollan así. O sea, usted toma un lápiz. Los lápices siempre vienen con la cabeza chata, sin punta, pero se va desarrollando su propósito cuando usted le saca punta, pero tiene que afilarlo. Nosotros en diferentes áreas de la iglesia somos afilados y vamos viendo la fidelidad de cada quien, y Dios es el que da posiciones, no es el pastor, pero Dios le dice al pastor y la persona recibe el sentir, y hay una combinación de 3 testigos, el Señor, el pastor o el encargado, y dice, mira, yo veo que Dios te está llamando a esto. Pero no servimos en lo que estamos haciendo con la mente en que voy a ser evangelista o apóstol, aunque podemos tener el sentir, ¿sí me doy a entender? O sea, puede estar allí, pero debemos de tener el sentir de Cristo,
Incluso el sentir que aquí dice Efesios 5 en adelante, haya pues en vosotros el sentir, iba en degradación. Pablo también en la Biblia lo vemos como en su posición de degradación, ¿verdad? Pablo primeramente se veía como un pecador, luego como un abortivo, luego como nada, y lo vemos en la Biblia, en los libros, cómo va bajando, humillándose, y vemos el progreso. Y aunque vamos subiendo la montaña de forma figurativa, pero nuestro crecimiento es hacia abajo, humillarnos, siempre dispuestos para servir, no importa el traje que tengamos, remangarnos los pies, los brazos y a servir, no importa la situación, no importa quién sea, qué huela, no importa si te ofendió o no, esa es la actitud de Cristo, y todo para su gloria y amor al prójimo, para salvación. Por eso estamos aquí. Y sí, siempre va a haber esa tendencia de posición, eso está ahí, eso está allí. En la carne siempre vamos a querer esa comodidad, pero cada día es no. Esa es la pelea que Pablo dice, yo golpeo. ¿Por qué golpea? Porque se levanta el hombre, de que otra vez para abajo, y vuelve y se levanta. Cada día, pero como es algo que es voluntario, es invisible, es por fe, se torna más difícil. Es por eso que Dios determina líderes para que empuje al que no se puede animar. Entonces, a unos llamó líderes, a otros no, pero todos forman parte del cuerpo y tienen una parte muy importante en el ministerio. Por ejemplo, vamos a ver, ya para terminar, Efesios 5. Efesios 5 está después de... ¿no? 5 perdón, 4:11. 4:11 quise decir. Quiero leer desde el 7, por favor, para tomar una parte. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había, ¿qué dice? Descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí habla de la humillación también. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a Romanos 12, comenzando el verso 3. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia, nota que Pablo repite la gracia siempre, porque todos lo recibimos por gracia, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál sería nuestro concepto? El de esclavo, de siervo de Cristo, ¿verdad? Dice que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahí está hablando del servicio. Y luego dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y aquí gracia se repite por la razón de que no hay personas que dicen, pero Pablo era un apóstol bueno porque él estudió, ¿verdad? Y era fariseo de fariseos, y no se trata de eso. Porque el mismo Filipenses dice que él echó a un lado todo eso, sino que todo es por gracia. Y luego dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y aquí profecía está hablando de un don, no de un llamado, si lo pueden notar. No es un profeta que vino a pararse aquí, sino que se te puede pegar un día y hablarte, hermano, Dios puso esto en mi corazón, y etcétera, etcétera. Te puede profetizar. Dice, el de servicio en servir,
el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí vemos a lo que fuimos llamados, y cada uno de nosotros tenemos una parte de eso que se mencionó allí, ¿verdad? Y son dones que Dios puso en nosotros, y a medida que usted va trabajando en departamentos, se van desarrollando esos dones, y uno como pastor, como encargado, uno ve en qué usted se va desarrollando. Y usted dice, no, fulano de tal, yo veo que es bueno en esto y se está desarrollando en esta área. Hay veces que Dios lo puede poner en el corazón, y muchas personas dicen, no sé a qué Dios me llamó. Y luego vemos que el verso 1 y 2 es el que nos ayuda a afirmar ese llamado, que es presentar cada día vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es nuestro culto racional. Es ahí donde sabemos a qué nos llamó Dios, o donde se desarrolla, o donde comienza a desarrollarse. Si ustedes notan, los dones van después de los frutos, siempre. Primeramente fruto, luego los dones se desarrollan. Ahora, una gente puede operar en dones sin fruto, pero no glorifica a Dios. Pero cuando nuestra mente está centrada en que queremos servir a Dios, glorificarlo a Él y vivir para Él, nunca querramos servir solamente evidenciando dones sin fruto, sino que vamos a trabajar con ambos. Por eso 1 Corintios 12 dice que ellos estaban hablando en lenguas y en desorden, pero lo hacían porque estaban centrados en sus dones y no en la edificación. Por eso Pablo escribió el capítulo 13 que habla del amor, ¿verdad? Bueno, aquí para cerrar, ¿verdad? Creo que me pasé del tiempo. Para cerrar, ¿qué hora tienen ustedes, perdón? ¿O no? Todavía tenemos tiempo. Pensé como que me había pasado. Para llevarnos a casa como pensamiento, la tarea que tenemos cada uno de nosotros es cada día tener ese autoexamen. ¿Hacia dónde está inclinado mi corazón? ¿Cuáles son mis metas, mi percepción de vida? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Y cuando nos demos cuenta que al examinar eso vemos que no está Cristo primero y en todo, vamos mal. Estamos mal. Cuando digo mal no me refiero que estamos perdidos, simplemente estamos en mala dirección. Estamos ahí es donde viene el problema de la mala percepción del servicio. Le iba a compartir algo del servicio del sábado que vamos a compartir, y es perdón, amor y servicio. Mi servicio viene del amor a Cristo. Mi amor a Cristo viene de su perdón. Entonces, cuando servimos a Cristo, tiene que haber una causa y un efecto. Yo no puedo servir a Cristo porque me lo dijeron en la iglesia, porque se anunció. Tiene que salir de una naturaleza cristiana, de que estoy dando mi vida a Cristo en servicio, ¿verdad? Bueno, que el pastor me habló mal y eso, yo sirvo a Cristo. Y le digo algo, a mí me sirvió de mucho. Yo serví en una iglesia, siempre uso a Edwin de ejemplo, porque él es testigo de que siempre servía ya fiel, y algo que me ayudó, y yo no sabía lo que estaba haciendo, le soy sincero, era que había un desorden grande en esa iglesia, mucho desorden, y yo seguía fiel y firme haciendo lo que tenía que hacer. Yo no salí tan herido por la situación porque servía a Dios. Que viene uno herido por el amor y el afecto de los hermanos. Yo crecí en esa iglesia, duré ahí, ¿qué tiempo, Edwin? 4 años, 5 o 5 años, mucho tiempo, y se formó casi una familia, al punto de que todavía gente te llaman y eso y todo ese tipo de cosas. Edwin es uno de ellos que estaba allá. Y yo salí limpio de corazón en lo que hice, o sea, no arrepentido, porque lo hice para Dios. Muchas cosas mal, otras bien, por falta de doctrina. Pero algo que nos ayuda es que al servir a Dios tenemos esa paz de que lo estamos haciendo para Él, ¿verdad? Porque toca el caso de que lamentablemente en todas las iglesias hay problemas, conflictos, hay personas que fallan, hay personas que se alejan, hay personas que pasan muchas cosas, y por eso debemos de siempre ser fiel a Cristo para poder seguir. Puede tornarse la iglesia un poco no receptiva al mensaje cuando es muy duro, y allí debemos de ser fiel a Cristo. Pablo dijo, si agrado a los hombres ya no sería siervo de Cristo. Entonces ahí es donde está el desafío de que debemos de agradar a Cristo y no a los hombres.
Entonces muchas veces malinterpreta a la persona cuando queremos servir a Cristo con todo, de que no estamos de acuerdo en todo lo que oímos, viceversa, en forma de interacción, pero debemos de ser misericordiosos, humildes, en corregir, en exhortar. Llegará un tiempo, yo trato de mirar al futuro y los veo a ustedes sirviendo a Dios, muchos maestros, pastores, no sé lo que Dios va a hacer, pero que siempre haya esa humillación. Es la marca del cristiano y del servidor de Cristo. Si no hay humillación, si no crecemos en humillación y si no permanecemos en humillación, nos engañamos. Créanme. Dice por ahí que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo lo sabe, menos el que lo es o el que lo tiene, ¿verdad? Y es algo muy feo, le digo la verdad. Todos somos orgullosos, vamos a poner eso claro, todos, pero estamos en dirección a humillación, cada uno de nosotros, cada día humillándonos y reconociendo. Y trato de ser abierto en esta área para que no tengan temor en decir soy orgulloso, porque el que se autodenomina humilde es una evidencia de que no lo es.